Historias para compartir. La historia de hoy se titula Conspiración de Cardenales. Durante el Renacimiento, la corte papal en Roma era un hervidero de intrigas de los clérigos amantes del lujo. Uno de ellos, el cardenal Alfonso Petrucci, fue demasiado audaz para tomar el poder y lo pagó con su vida. 4 años antes, en marzo de 1513, Giovanni de Medici fue electo papa a los 37 años. Segundo hijo de Lorenzo el Magnífico, gobernante de Florencia, se dedicó a la iglesia desde temprana edad, educado por tutores de la corte, y se le envió a la Universidad de Pisa para estudiar teología y derecho eclesiástico. Aunque fue nombrado a los 17 años al Colegio de Cardenales, se ordenó cura con apuro y se consagró como obispo luego de su sorpresiva elección como papa. Desde la muerte de su hermano mayor, 10 años antes, se dedicó a restaurar el control de su familia sobre Florencia, luego de que los seguidores del reformador religioso Savonarola expulsaron a los Médicis por traicionar los ideales republicanos de la ciudad. Y no tenía tiempo para asuntos de la iglesia, lo que no iba en su contra. En la política papal, llena de intrigas y arreglos, el linaje era más importante que el apego teológico. Gocemos del papado que Dios nos dio, escribió León X a su hermano luego de su nombramiento, e inmediatamente demostró su capacidad para tal goce. La ceremonia de coronación fue más un desfile de victoria que una sobria ceremonia religiosa. Con más de 2000 cargos religiosos a la venta, el dinero fluyó a los cofres de León para mantener una vida de lujos. Decidido a hacer de Roma un centro artístico, se dedicó a terminar la obra de su predecesor, Julio II, quien derribó la antigua Basílica de San Pedro e inició la construcción del magnífico edificio que ahora se yergue en la ciudad eterna. Rafael y Miguel Ángel se contaron entre los artistas empleados para el proyecto. Igualando la extravagancia de sus cortesanos, León fue anfitrión de banquetes que ofrecían manjares espectaculares. Tal vez el más querido miembro de la corte era un elefante blanco llamado Hanno, un regalo del rey de Portugal, entrenado para arrodillarse en referencia y reverencia ante el Papa. El cardenal de Siena, Alfonso Petrucci, que tenía 27 años, fue un entusiasta simpatizante del despilfarro de León, mas Petrucci y otros miembros del Colegio de Cardenales se desilusionaron al saber que el tesoro papal se usó en una guerra contra el duque de Urbino. La meta de León era hacer gobernante de Urbino a su sobrino Lorenzo. Cuando el Papa reemplazó al hermano de Petrucci a la cabeza de Siena por un favorito de los Médicis y se apoderó de la fortuna de la familia, el cardenal decidió actuar y allí se inició la conspiración. Alfonso Petrucci fue en principio un gran simpatizante del Papa León, pero Petrucci y otros miembros del Colegio de Cardenales se desilusionaron al conocer que el tesoro papal se usó en una guerra contra el duque de Urbino, porque la meta del Papa León era ser gobernante de Urbino a su sobrino Lorenzo. Cuando el Papa reemplazó al hermano de Petrucci a la cabeza de Siena por un favorito de los Médicis y se quedó con la fortuna de la familia, el cardenal Petrucci decidió actuar y allí se inicia la conspiración. Sucede que Petrucci cometió las indiscreciones de incluir a otros cardenales y de escribirle al depuesto duque de Urbino. Pero cuando exclamó en público que quería apuñalar a León, los agentes papales intervinieron en su correspondencia. Por la misma, León se enteró del siniestro plan de su rival que se iba a realizar en mayo de 1517. El Papa sufrió durante una época de problemas gastrointestinales,
Petrucci sobornó a un médico florentino, Battista de Vercelli, para dar veneno al Papa, mientras lo operaba, y luego le recomendó los servicios de Battista a León. Advertido de esto, el Papa hizo aprehender al médico, lo torturó para que revelara el complot y lo sentenció a una horrible muerte. Luego el Papa León convocó a un consistorio de cardenales. Al final de un largo discurso, León ordenó a la Guardia Suiza arrestar al primero de los conspiradores, que era el cardenal Riario. Sin saber lo que estaba ocurriendo, los otros cardenales se retiraron. 2 semanas más tarde, en un segundo consistorio, el Papa anunció que entre el público había otros 2 enemigos. Quitándose su mitra y elevando el tocado papal sobre los cardenales, dijo: en nombre de este símbolo de Cristo, prometo perdonarlos si confiesan sus crímenes. Como nadie respondiera, León confrontó a cada cardenal diciendo: ¿inocente o culpable? Incapaces de soportar la penetrante mirada del Papa, los cardenales Soderini y Adriano cayeron de rodillas ante él. En un agitado tercer consistorio el 22 de junio, León dictó sentencia contra los 3 cardenales descubiertos y reveló a Petrucci como su líder. Por sus crímenes, Petrucci fue sentenciado a muerte y enviado a la lóbrega fortaleza de Castel de Sant'Angelo. El 1 de julio, decidiendo que necesitaba un firme control del Colegio de Cardenales, León nombró a 31 nuevos príncipes de la Iglesia. Casi todos habían contribuido a su agotado tesoro. Entre los nuevos cardenales nombró a 2 primos carnales y a 3 sobrinos. Luego, satisfecho con la labor de ese día, el Papa partió de Roma para tomar vacaciones cazando ciervos y jabalíes en una suntuosa villa campestre. Un día de julio de 1517, un cura iba al Castel Sant'Angelo, una tumba construida por el emperador Adriano en el siglo II y que en la Edad Media fue convertida en fortaleza papal que comunicaba con el Vaticano por un pasadizo elevado. En tiempo de guerras o disturbios, los papas se resguardaban en la seguridad del castillo, que también era prisión. El clérigo fue citado para dar los sacramentos a un hombre condenado. No era un reo ordinario quien lo esperaba, sino uno de los confidentes del Papa León X. Hablamos del cardenal Alfonso Petrucci. El cardenal rehusó al cura con indignación. Petrucci no vio salir a su siguiente visitante, pues el Papa había enviado a un moro a ejecutar la sentencia de muerte, porque consideraba impropio a un cristiano el matar a un príncipe de la Iglesia. Este fue el final de Alfonso Petrucci luego de la conspiración. Dejando tras de sí la conspiración de Petrucci, León fijó su atención en asegurar el dominio de su familia sobre Italia. Aliado de España, el Papa logró que el rey Luis XII de Francia renunciara a sus reclamos sobre Milán y Nápoles, pero el sucesor de Luis, Francisco I, marchó de nuevo sobre Italia, tuvo una victoria decisiva en Marignano y obligó al Papa a ceder gran parte de su poder a la Iglesia francesa. Luego León se enredó en los pleitos por la sucesión de Maximiliano I como emperador del Sacro Imperio Romano. Cuando éste murió en 1519, el Papa se opuso a los reclamos de Francisco I y Carlos I de España, temiendo que Italia cayera bajo una alianza de Alemania con Francia o España. Cuando su candidato, Federico de Sajonia, perdió ante Carlos, León no tuvo otra alternativa que apoyar al monarca español, quien provocó otra invasión francesa a Italia. Pero la verdadera crisis del papado de León ocurrió lejos de Roma,
y casi no reparó en ella. Protestando por la venta de indulgencias, Martín Lutero expuso el 31 de octubre de 1517 sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Se cuenta que al llegar a Roma, las noticias de este acto, que se convertiría en la Reforma Protestante, el Papa León dijo: el hermano Martín tiene mucho talento, pero esto no es más que un pleito de monjes. Historias para compartir.